La familia de la House, Dios les bendiga a todos. Qué rico verlos y qué rico poder compartir en esta mañana con todos ustedes desde aquí, desde mi casa, desde mi estudio. Es realmente un privilegio cada vez que tengo la oportunidad de traer una palabra y compartir un mensaje que sé que ha nacido en el corazón de Dios para ustedes. Le doy las gracias a los pastores Juan y Lili y a todo el equipo por siempre abrir un espacio para que Dios pueda bendecirlos a través de mi vida. Y quiero antes de empezar a enseñar, a pedirte que te conectes y que de pronto por un instante, solo un segundo, cierres tus ojos. Si puedes cerrar tus ojos un instante y decirle, Dios, háblame. Así con tus palabras. Es sencillo. Realmente hablar con Dios es más sencillo de lo que creemos. Dios, háblame, Padre, háblame. Y habla a mi corazón, habla a mi espíritu, habla a mi alma y permíteme entender tu verdad. Díselo así con tus palabras. Am, este mensaje lo he titulado Tu superpoder. Dile a la persona que tienes al lado, tú tienes un superpoder. No sé si sabes, pero antes de ascender al cielo, Jesús le dijo a sus discípulos y por ende a todos nosotros, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él dijo, y recibiréis poder. O sea que cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, nosotros recibimos un poder. Todos los que estamos en medio de la iglesia y somos parte de la familia de la fe, tenemos un superpoder. Y de eso voy a estar hablando en el día de hoy, de ese superpoder, de cómo utilizarlo y de cómo ser bien efectivos y bien eficientes en aplicar nuestros poderes en este mundo en el que vivimos. Un mundo que, por cierto, debo decirlo, es complejo. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero vivimos en medio de épocas y de tiempos difíciles. Vivimos en un momento donde quizás sentimos, ojo, sentimos que los problemas se han intensificado, que los desafíos se han intensificado, que hay un tiempo seguramente de guerra, de incertidumbre, de crisis económica, de problemas políticos, socioculturales, socioeconómicos. Más allá de eso, también están los problemas que cada uno de nosotros enfrenta en su propia vida y en su propia casa, en su propio hogar, problemas como problemas matrimoniales o problemas con nuestros hijos o problemas en el lugar de trabajo. O sea que además de los problemas globales están nuestros problemas personales, pero hay otro tipo de problemas también que son los problemas interiores, los problemas del alma. Y en medio de todas esas dinámicas y de esas realidades, en ocasiones sentimos que no podemos más, que es como si el universo entero conspirara en contra nuestra y como si el diablo o Satanás quisiera romper y quebrar nuestras vidas. Y para eso, antes de seguir adelante, quiero dar un poco de fundamento teológico para los temas de los que voy a estar hablando el día de hoy. Por cierto, este es un mensaje que va a ser primero bien diferente a los que usualmente comparto con ustedes, por lo menos los días domingo, y segundo va a ser un mensaje profundo. ¿Está bien? Espero que eso esté bien contigo. Si es la primera vez que estás en una de nuestras reuniones, no siempre los mensajes son así de profundos en estos contextos, pero hoy sentí la necesidad de ser profundo porque creo que el mensaje que te voy a compartir es muy importante y es de gran edificación para tu vida. No sé si sabes que Satanás, conocido también como el diablo, de acuerdo al libro de Isaías y el libro de Ezequiel, que son libros proféticos del Antiguo Testamento, nos muestra a Satanás cayendo del cielo, descendiendo del cielo o siendo más bien expulsado del cielo. Esa es la mejor palabra para describirlo, porque en realidad más que una caída o que una salida voluntaria fue una expulsión. Y es cierto que en los libros de Isaías y de Ezequiel que mencioné ahorita, específicamente Isaías 14 y Ezequiel 28, de manera literal se está refiriendo a reyes. Está hablando, por ejemplo, del rey de Babilonia y del rey de Tiro, pero simbólicamente y detrás de esas expresiones y de esas palabras que aplican a un contexto específico, se está hablando de un poder espiritual que está detrás de esos reyes, y en este caso ese poder espiritual se llama Satanás.
Jesús también, que es nuestro Señor y Salvador, dijo en Lucas 10:18 que él vio a Satanás caer desde el cielo. Entonces sabemos que Jesús está conectando estos pasajes de Isaías y de Ezequiel y nos está revelando que aquel que cayó del cielo fue Satanás, conocido también como Lucifer. Incluso en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 22, se nos dice que Satanás eligió rebelarse en contra de Dios y que una innumerable compañía de ángeles cayó con él. Todo esto es fundamento rápido que te estoy dando para el mensaje que quiero desarrollar el día de hoy. Y por último, Juan, en el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando estaba exiliado en esta isla, el último libro que él escribe, que es el libro del Apocalipsis, nos dice lo siguiente en Apocalipsis 12, del 3 al 9, dice: un gran dragón escarlata, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, todo esto para poner sobre la mesa la realidad del mundo espiritual que nos es contrario. Hoy hay muchos lugares donde no se habla y no se predica acerca del mundo espiritual de las tinieblas, donde no se habla del diablo y de sus demonios. Yo, en mi teología y en mi forma de hacer iglesia, no soy un pastor que se la pasa predicando del diablo, porque creo que tenemos que darle más importancia a Jesús en nuestro mensaje y en nuestra predicación. Creo lo que dijo el apóstol Pedro cuando dijo: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. En otras palabras, primero me someto a Dios y después resisto al diablo, pero necesitamos ser equilibrados y resistir al diablo también es parte de la ecuación, y yo no puedo resistir a un enemigo que no conozco. Por eso es bien importante este mensaje y que entendamos que el diablo es real. Si puedes decirle a la persona que tienes al lado: oye, el diablo es real, Satanás es real. Ok, ¿por qué estoy trayendo este mensaje? Porque tu superpoder se relaciona con este reino de maldad del que te estoy hablando. Te lo dio Dios para que puedas oponerte a este reino de maldad. Tu superpoder no es para que vayas en contra de tu jefe, para que vayas en contra de la persona que te cae mal, no es para que vayas en contra de tu pareja cuando peleas con tu pareja, ni en contra de las empresas con las que tienes problemas y dificultades. No es contra personas, sino es contra un mundo espiritual maligno. Y algunas personas dicen que hoy Satanás nos está atacando más que antes. Y yo creo que eso no es cierto. Yo creo que él siempre ha atacado desde el principio. El problema no es que él nos esté atacando más hoy. Tal vez lo que puede estar sucediendo es que muchos de sus ataques están aterrizando más hoy sobre la vida de las personas de lo que aterrizaban antes. Y esa palabra aterrizar no la escogí aleatoriamente. He sido bien intencional en seleccionarla. Yo creo que sus ataques tienen que aterrizar. Y ahorita te voy a explicar un poco mejor a qué me refiero, pero piensa en esto: no todos los ataques del enemigo aterrizan en nuestras vidas. Ahora, ¿qué puede estar pasando entonces en nuestras vidas para que más ataques del enemigo aterricen en nuestras realidades? Yo creo que hay una razón principal, y es la razón por la que quiero traer este mensaje el día de hoy: es porque la iglesia está dormida y no está utilizando su superpoder. Y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de la house o no estoy hablando de Viva, estoy hablando de la iglesia universal, estoy hablando del cuerpo de creyentes a nivel global, estoy hablando de ti y estoy hablando de mí. Cuando digo que la iglesia está dormida, no estoy hablando de una organización dormida ni de una institución dormida, estoy hablando de creyentes que tenemos un superpoder y que nos hemos dormido con ese superpoder. Creo que la falta de oración y la falta de entendimiento de la guerra espiritual en la que nos hemos envuelto o nos vemos envueltos hace que más ataques del enemigo aterricen hoy en día sobre la vida de los hijos de Dios y por supuesto sobre la vida de las personas que nos rodean en el mundo, porque tú y yo como iglesia hemos sido llamados a ser luz del mundo y sal de las naciones. Entonces, quiero hablarte acerca de ese superpoder de la oración. Ese es tu superpoder. De pronto algunos cuando dije tu superpoder pensaron que les iba a hablar
de predicar, o les iba a hablar de echar fuera demonios, o les iba a hablar de sanar enfermos, o de hacer milagros, o de hacer cruzadas evangelísticas. Y todos esos son dones del Espíritu Santo que vienen a nuestras vidas acompañados de la presencia del Espíritu Santo, pero hay un poder que está por encima de todo esto, y es el poder de la oración. Mira lo que dice, te voy a hablar de 2 puntos, esta enseñanza solo consiste en 2 puntos, claro, van a ser gruesos y me voy a demorar un ratico desarrollándolos, pero quiero darte 2 puntos sobre la oración, 2 puntos sobre este superpoder. Primero, el primer punto, anótalo ahí si estás tomando notas, si estás poniendo apuntes en tus redes sociales o si simplemente estás poniendo mucha atención, grábate esto. El primer punto que te quiero regalar es: tienes que tomarte la oración en serio. Ese es el primer punto. Tómate la oración en serio. Díselo al quien tienes al lado. Dile, oye, tómate en serio la oración. Tómatelo en serio. No es un juego. No estamos jugando a ser iglesia. No estamos jugando al reino de los cielos. No estamos jugando al bien y el mal. Esto es en serio. Es una real guerra en la que nos encontramos. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, una de las cartas que más me gusta del apóstol Pablo, Efesios capítulo 6, versículo 12. El apóstol Pablo dice lo siguiente, dice: porque nuestra guerra no es contra sangre y carne. En otras palabras, personas. Sangre y carne somos personas. Dile a la persona que tienes al lado, oye, no soy tu enemigo. No soy tu enemigo. A lo mejor si son esposos y venían peleando esta mañana o anoche se agarraron, qué bueno que se digan eso. Y yo no soy tu enemigo. O si estás peleado con tu amigo y justo fue el que te tocó al lado, no soy tu enemigo. Y también piensa en esa persona con la que estás disgustado, esa persona con la que has tenido un problema, esa no es tu enemigo. Porque nuestra lucha, nuestra guerra, dice Pablo, no es contra sangre y carne, sino, presta atención, contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Mira lo que dice Pablo: mi guerra y tu guerra no es contra personas, no es contra personas de carne y hueso, de sangre y carne, más bien, sino nuestra guerra realmente es contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿De dónde salieron esos principados, potestades, poderes y huestes? Salen de lo que te expliqué al principio, cuando dice que Lucifer fue despojado, fue echado del cielo y una tercera parte, o como dice el libro de Hebreos, innumerable parte de los ángeles cayeron con él. Esos ángeles caídos, que ya te expliqué, no realmente decimos caídos, pero no es que se cayeron accidentalmente, sino son ángeles expulsados. Esos ángeles expulsados gobiernan en lo que se conoce como el segundo cielo, y ahorita te voy a explicar un poquito acerca de eso. Y en ese cielo hay una guerra y una batalla que viene y nos impacta en la tierra, o lo que conocemos como el primer cielo. Ya te voy a explicar eso rápidamente. Y entonces nuestras vidas se ven envueltas en dinámicas complejas, problemas de adicciones, problemas emocionales, problemas sexuales, problemas morales, problemas de integridad, guerras, avaricias, todas las cosas malas que tú puedas pensar en ellas tienen un origen en ese mundo espiritual demoníaco, de maldad, que está describiendo Pablo, que dice que está gobernado por principados y por potestades. Ahora, esa palabra principado, yo no sé si tú la has escuchado antes, seguramente sí, no es una palabra solamente para el marco espiritual, es una palabra que utilizamos, por ejemplo, cuando hablamos del Principado de Mónaco, pero esa palabra principado en el mundo espiritual tiene un significado bien importante, porque un principado es un príncipe de una ciudad. Escucha bien, un principado es un príncipe de una ciudad. Eso quiere decir que en Manizales hay príncipes sobre la ciudad de Manizales. Eso quiere decir que en Bogotá hay príncipes sobre la ciudad de Bogotá. Quiere decir que aquí en Orlando, donde yo me encuentro ahora, hay príncipes sobre nuestra ciudad, hay principados y hay potestades. Ya te voy a hablar un poquito acerca de eso. Ahora, teniendo en mente que un principado es un príncipe de una ciudad, quiero que me acompañes a leer una historia
donde se nos cuenta que Daniel, el profeta del Antiguo Testamento, estaba orando y ayunando para pedirle algo a Dios y se gestó con la oración de Daniel, que es ¿qué? La oración que es un superpoder. O sea, que Daniel con su superpoder se puso manos a la obra, se puso en posición de batalla y utilizó su superpoder y algo empezó a pasar en los cielos. Te dije que te iba a explicar esto de primero, segundo y tercer cielo. Te lo explico muy rápido porque no tengo tiempo de entrar en detalle, pero muchos teólogos y la mayoría de las doctrinas y de las creencias de la iglesia consisten en que hay tres cielos. Esto basado en una visión, o algunos dicen que fue un trance que tuvo el apóstol Pablo cuando él dice, conozco un hombre que no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, subió al tercer cielo. Y basados en esa idea de que Pablo subió al tercer cielo y tuvo un encuentro sobrenatural, como posiblemente también lo hizo el apóstol Juan en las visiones que tuvo para escribir el libro del Apocalipsis, como probablemente también lo tuvo el apóstol Pedro cuando vio las visiones a que lo llevaron a predicarle a la familia de Cornelio, cuando él vio unas sábanas que caían y que representaban todas las naciones de la tierra y Dios le dijo, no llamarás nada inmundo. En esas visitas en el espíritu, aunque Pablo dice, yo no sé si fue en el espíritu, no sé si fue en el cuerpo, donde fue trasladado temporalmente al tercer cielo, podemos deducir que si Pablo estaba en el tercer cielo, es porque hay que un segundo cielo y un primer cielo, si no, no se nos diría un tercer cielo. Si hay uno tercero es porque hay uno primero y hay uno, perdón, hay uno segundo y hay uno primero. Ok, el primer cielo es la manifestación de la atmósfera en la que nosotros vivimos aquí en la tierra. Ese es nuestro primer cielo, se le llama así. Es como nuestra primera, es como nuestro primer nivel y es donde todos estamos en medio de los problemas, de los conflictos, de las realidades, de la pesadez, de los pensamientos complejos, de las realidades difíciles. Luego viene un segundo cielo, que es este que describe Pablo, donde dice a principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, se está refiriendo a ese segundo cielo, y ellos no llegan al tercer cielo. En el tercer cielo está Dios, están sus ángeles, está Jesús sentado a la diestra del Padre, están los querubines, los serafines que están adorando constantemente a Dios, y hay unos mensajeros, ángel significa mensajero, que pueden pasar del cielo, del tercer cielo al primer cielo, en otras palabras, del cielo a la tierra, y traer, como lo vio Jacob en la escalera donde dice que descendían ángeles y subían y bajaban, pueden traer mensajes de parte de Dios para los hombres o pueden llevar mensajes de parte de los hombres para Dios. Espero que hasta ahí estén conmigo. Lo estoy tratando de hacer lo más sencillo que puedo porque entiendo que esto no es un estudio bíblico ni una clase de teología. Es un mensaje el domingo donde probablemente hay personas por primera vez, lo entiendo, pero necesito explicar esto para que comprendas por qué es tan importante tu superpoder. Entonces, entendiendo esto de los tres cielos, mira lo que sucedió. Dice así, Daniel capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras. Ahora, ya te dije, Daniel había estado ayunando y orando por 20 días, estaba pidiéndole a Dios una respuesta, pero ya llevaba 20 días y no recibía su respuesta y de repente llegó un ángel de Dios, no un ángel caído, un ángel de los que habita el tercer cielo, bajó, pero mira lo que él le explica, el ángel le explica esto a Daniel, le dice, no temas, no tengas miedo, desde el primer día. Dile a la persona que tienes al lado, oye, desde el primer día que oraste, Dios te escuchó. Dile a la persona del otro lado, desde el primer día en que te humillaste delante de Dios, Dios envió su respuesta. Porque a veces nos desesperamos porque no vemos la respuesta, pero resulta que lo que se decreta en los cielos se tiene que manifestar en la tierra. Y para que lo que se decreta en los cielos se manifieste en la tierra, nosotros tenemos que usar nuestro superpoder. Por eso te dije que es muy importante que nos despertemos como iglesia, porque si no nos despertamos y seguimos dormidos, el enemigo va a seguir haciendo lo que se nos dé la gana. Podemos tener nuestras reuniones de domingo, nuestras luces, nuestros momentos bonitos, pero somos totalmente ineficientes como iglesia porque no estamos impactando al mundo en el que estamos, no estamos cambiando las ciudades donde estamos por falta del uso
de nuestro superpoder. Entonces dice, no tengas miedo porque desde el primer día fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. El ángel le dice, yo vine porque tú oraste. Piensa en esto, cuando tú oras, hay ángeles que se mueven. Ahorita te voy a explicar eso mejor. Pero dice el versículo 3, más el príncipe del rey, es otra vez, más el príncipe del reino de Persia, o sea, ¿quién? ¿Qué te dije que era un principado? Un príncipe de una ciudad. Entonces di, el principado de Persia. Mira lo que dice, más el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Entonces mira lo que estaba pasando. Necesito explicarte esto bien. En los cielos está Dios con sus ángeles. Acá abajo en el primer cielo o en la tierra está Daniel. Daniel empieza a orar y a clamar por algo. Dios dice, vaya ángel y traiga la respuesta. Él baja a traer la respuesta, pero en el segundo cielo, en el intermedio entre cielo y tierra, hay una oposición. ¿Has escuchado esa palabra? Es que hay oposición. Yo siento que hay algo que se está oponiendo a lo que Dios quiere para mi vida. A veces los cristianos somos muy ligeros al entender la soberanía y la voluntad de Dios y creemos, no, pero si ya Dios dijo, se va a hacer. No, tú necesitas orar. Para eso te mandó el poder. Tú necesitas activarte en lo espiritual, activar tu guerra espiritual, tu batalla y orar para que en el segundo cielo, esa batalla que se está librando, salga a tu favor y el ángel pueda llegar con la respuesta. Entonces dice, más el príncipe del reino de Persia. O sea que cuando Dios te promete algo, aunque su voluntad se expresa en el cielo, hay una oposición de este mundo espiritual. Pablo dijo, nuestra guerra no es contra carne, sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pero, repite conmigo, pero, los peros son importantes, pero he aquí, Miguel, mira esto, uno de los primeros príncipes vino en mi ayuda. Mira esto, un ángel bajó, el principado de Persia se le opuso y es tan fuerte el principado de Persia que tiene que venir Miguel, uno de los primeros ángeles, dice, uno de los ángeles de mayor autoridad. Sabemos que es un arcángel. Viene Miguel, por cierto, no sé si sabes que en las escrituras solamente hay dos ángeles nombrados. Uno es el ángel Gabriel, que fue el de la Anunciación, el que le trajo el mensaje a María cuando le dijo, no temas, mujer, porque eres muy favorecida, cuando le dijo que iba a, a engendrar básicamente al Salvador del mundo. Y el otro es el ángel Miguel, que está nombrado aquí y está nombrado también en el libro de Judas, cuando se dice que Miguel estaba peleando o contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés. No tengo tiempo de entrar en esos detalles, pero para que sepas, solamente hay dos ángeles con nombre propio en la Biblia. En los libros deuterocanónicos o apócrifos, que son los libros que no hacen parte de nuestro canon, del canon bíblico de los 66 libros de la Biblia, hay un libro, si no estoy mal, creo que es en el libro de Tobías, donde se menciona el ángel Rafael, pero nosotros en nuestra Biblia, en nuestro canon cristiano protestante, solamente encontramos dos ángeles nombrados, Miguel y Gabriel, y uno tercero, que es el ángel caído, que es ¿quién? Lucifer, que ahora le conocemos como Satanás, la serpiente antigua. Dice que Miguel, uno de los primeros ángeles, o sea, uno de los manes más tesos en la batalla, vino a ayudar al otro ángel y entonces cuando él bajó, mira lo que dice, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. O sea, que él bajó, un principado vino, vinieron más reyes y tuvo que bajar Miguel y romper esa barrera espiritual para que el ángel pudiera pasar y traer la respuesta a Daniel. No sé si eso te ayuda a entender por qué a veces tú esperas y esperas por cosas que sabes que Dios dijo que iban a pasar, pero no han pasado. Y de pronto tu respuesta o tu actitud ha sido muy pasiva. O de pronto como iglesia nos dormimos porque Dios nos prometió la ciudad, pero nos conformamos con un rinconcito de la ciudad porque nos dormimos espiritualmente y no nos activamos en nuestro superpoder. Muy bien, entonces, después en el versículo 20 y 21, espero que estén aprendiendo algo, dice así, entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia y cuando yo termine, he aquí el príncipe de Grecia vendrá. O sea, lo que le está diciendo el ángel es, oye, vine a traerte una respuesta parcial, a decirte, men, eso que estás pidiendo ya viene, pude pasar porque Miguel vino a mi ayuda, pero tengo que volver y va a venir otro principado, que ahora es el de Grecia, y entonces
Sin embargo, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces, esto es Antiguo Testamento. Lo que te quiero mostrar es un cuadro de la batalla espiritual en el Antiguo Testamento. Ahorita vamos a hablar del Nuevo Testamento. Antiguo Testamento antes de Cristo, Nuevo Testamento después de Cristo. En el Antiguo Testamento, las batallas espirituales eran libradas de tú a tú entre ángeles y demonios. Después de Cristo no es igual. Dile a quien tienes al lado, después de Cristo no es igual. O sea, esto que experimentó Daniel no es exactamente igual a como lo experimentamos nosotros, porque nosotros tenemos un poder adicional. Por eso Jesús dijo, y recibiréis poder cuando les envíe el Espíritu Santo. Daniel no tenía el Espíritu Santo como tú y yo lo tenemos. Y además hay una razón todavía más importante que te la voy a dejar para el final. Espero que no se me olvide de por qué nuestro tiempo es diferente al tiempo de Daniel. Si se me olvida, me lo ponen aquí en el chat y yo les recuerdo antes de despedirme porque es importante. Ahora te quiero mostrar, ya te mostré una guerra espiritual antes de Cristo, ahora te voy a mostrar una guerra espiritual durante Cristo y al final, si no se me olvida, vamos a hablar de la guerra espiritual después de Cristo, es decir, ahorita para nosotros. Dice así, te voy a leer el libro de Marcos, esto ya es durante la venida de Cristo, donde él se encuentra con el que conocemos como el endemoniado Gadareno. El endemoniado Gadareno, el Gadareno no es un término despectivo, sino que Gadareno es un gentilicio. El Gadareno era una persona de Gadara. Gadara era una de las 10 ciudades pertenecientes a Decápolis, las 10 ciudades. Entonces, Gadara era una de esas 10 ciudades, una región que Jesús visitó y que estaba siendo oprimida por la presencia de este hombre endemoniado. Era tan fuerte lo que se movía en ese hombre que se había hecho famoso ese hombre por toda la región. Entonces dice Marcos 5, del 8 al 10, dice, porque Jesús le decía, sal del hombre espíritu inmundo. Fíjate que Jesús ya usa un término especial. Jesús dice, eres un espíritu inmundo. No está hablando de nada distinto que de los principados, potestades, huestes espirituales de maldad y lo que Pablo nos describió en el libro de Efesios. Entonces dice así, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Qué tremendo. El endemoniado, Jesús confronta al endemoniado, pero Jesús no confronta a la persona, sino Jesús le pregunta es a lo que hay detrás de la persona. Él entendía esto que Pablo nos dijo, tu lucha no es contra la persona, sino es contra lo que hay detrás de la persona. Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Y él le dice, me llamo Legión. No sé si sabes que Legión era una compañía de soldados romanos y se cree históricamente que las legiones estaban compuestas por 6.000 hombres. Entonces, imagínate, este hombre le dice, yo me llamo legión porque somos muchos, no quiere decir porque somos 6.000, pero el término legión significa hay muchos, somos muchos, muchos qué, muchos soldados, estamos guerreando y hemos utilizado a este hombre para nuestra batalla. Pero mira lo que dice acá, entonces, mira lo que dice acá, me llamo legión porque somos muchos, Marcos 5:10, entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y tú sabes, si has leído la historia, lo que pasa a continuación. Jesús los expulsa y no los expulsa de la tierra, sino los expulsa a unos cerdos. Y yo siempre me pregunté, pero ¿por qué Jesús le hizo caso a los principados? Aquí este hombre estaba poseído por un principado. ¿Y qué te dije que era un principado? El príncipe de una región o el príncipe de una ciudad. Quiere decir que este endemoniado gadareno estaba siendo utilizado como punto de referencia para que operaran estos principados en esa región. Y Jesús les dice, no atormenten a este hombre, y le dicen, te ruego que no nos saques de esta tierra. Ellos lo que le están diciendo es, en esta tierra tenemos autoridad, en esta tierra tenemos jurisdicción, en esta tierra tenemos una función, tenemos una tarea. Por eso es que nosotros tenemos que entender que en el mundo espiritual hay principados que se mueven y potestades que se mueven por zonas. Ustedes no pueden esperar encontrarse con la misma oposición espiritual en Manizales que en Armenia, que en Bogotá, que en Orlando, porque no es igual. No sé si alguna vez han volado en avión, por supuesto, y al llegar a su destino salen del avión y cuando pisan el aeropuerto, cuando pisan la pista, cuando bajan del avión o aun cuando abren la cabina del avión,
ustedes sienten algo diferente en los aires. Ustedes dicen, aquí hay algo distinto. A veces es positivo y ustedes dicen, y aquí se siente una libertad tremenda o aquí se siente una opresión. Eso tiene que ver con el mundo espiritual que gobierna esa región. Jesús no pudo expulsar a esos demonios, a esos principados, fuera de la vida del hombre y fuera de la región, sino que los tuvo que mandar, sí los expulsó fuera de la vida del hombre, pero los tuvo que mandar a los cerdos, porque en ese momento Jesús todavía no había vencido sobre ellos. Tienes que entender esto. Jesús tomaba autoridad como hijo de Dios y tenía el poder del Espíritu Santo. Ellos sabían quién era él y qué iba a pasar, pero él todavía no había vencido sobre ellos, todavía no había ido a la cruz. Eso es de lo que te quiero hablar al final. Entonces ellos no querían dejar la tierra y por eso nosotros tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, ese lugar o ese auditorio donde ustedes se reúnen sin querer ser demasiado místico con esto, cuando ustedes llegan allá, sobre todo el equipo de voluntarios cada mañana, y ese lugar sobre todo que no es un lugar que les pertenezca a ustedes, sino que más gente lo usa entre semana, uno a veces es muy ligero y dice, no, pero la presencia de Dios va delante de nosotros y ya está. Sí, el poder de Dios es grandísimo, pero nosotros tenemos que tomar autoridad y tenemos que usar nuestro superpoder y tomar un tiempo para orar como equipo, porque a veces el diablo sabe que si nos confunde con dañar el equipo de sonido, dañar las conexiones, dañar el internet y las luces, nos ocupa en lo que no es importante para que él gane la batalla en lo que es verdaderamente importante, que es la batalla en lo espiritual. Entonces nosotros tenemos que activarnos en nuestro superpoder, que nada te distraiga. Tú tienes que entender que cuando tú estás en batallas con tu matrimonio, en batallas con tus hijos, en batallas en tus finanzas, en batallas en tu trabajo, tu lucha y tu guerra no es contra carne y sangre. No se trata de conectar y desconectar cables, se trata de tomar autoridad en el mundo espiritual y ir contra principados, contra potestades y contra huestes espirituales de maldad. Entonces, tú como creyente y yo como creyente tenemos la autoridad para ir contra esas fortalezas que se han creado en las regiones. Por eso Pablo dijo en el libro de Segunda de Corintios capítulo 4, si no estoy mal, versículo, no, Segunda de Corintios 10:4, él dijo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son armas físicas, sino que son poderosas en Dios, es un superpoder, es la oración, es el poder de mis palabras para destruir fortalezas. Entonces, tenemos que hacer algo. Dile a quien tienes al lado, tienes que hacer algo. Quiero el primer punto, y te dije que te iba a dar dos, el primer punto, ¿cómo fue que lo puse? Toma la oración en serio, toma la oración en serio. Ya voy a terminar el primer punto y vamos al segundo, pero tienes que hacer algo. No puedes subestimar el poder de tu oración. Mira este pasaje en Hebreos 1:14, dice lo siguiente, dice, no son todos estos, está hablando de los ángeles, cuando tú lees Hebreos 1, desde el 1 en adelante, tú vas a ver que está hablando de los ángeles, y dice, no, el autor de Hebreos dice, no son todos estos, los ángeles, espíritus servidores enviados para servir a los que hemos de heredar la salvación. En otras palabras, los herederos de la vida eterna, o sea, los que hemos creído en Cristo, tenemos ángeles a nuestro servicio. ¿Sabías que tienes ángeles a tu servicio? Uy, sí, buenísimo. Ok, pero si no oras, esos ángeles son débiles. Si no oras, esos ángeles no tienen la capacidad de moverte a tu favor. Si no oras, no se activan. Si no estás comunicándote con el Padre y declarando con tus palabras y moviéndote en esa batalla espiritual, los ángeles no se pueden mover a tu favor, se vuelven perezosos y el mundo espiritual que nos es contrario no descansa. Entonces Él te está diciendo, oye, ¿no sabes acaso que esos ángeles que Dios creó están enviados a tu favor, son mucho más poderosos que los hombres, son mucho más gloriosos que los hombres, pero aún así Dios escogió que ellos estén a nuestro servicio? Por eso Jesús cuando estaba discutiendo con el diablo le dijo, ¿no crees que puedo orar a mi Padre y mi Padre enviará 12 legiones de ángeles para que me protejan? O sea, Jesús tenía conocimiento y conciencia de esto. Entonces, uh, el enemigo no crea nada. Esto es porque te quiero explicar algo bien importante. El enemigo no crea nada. El enemigo es un imitador. El enemigo es un falsificador. Entonces, piensa en esto. Te voy a regalar esta frase. Si la fe hace que se muevan los ángeles, en otras palabras, si la oración hace que se muevan los ángeles, si la fe hace que se muevan los ángeles, el miedo o la oración negativa hace que se muevan los demonios.
Te voy a repetir esa frase. Si la fe hace que se muevan los ángeles, el miedo hace que se muevan los demonios, porque el diablo no crea nada. Ese mundo espiritual que está a nuestro favor, también hay un mundo espiritual en contra, y lo que lo enciende o lo apaga es nuestra fe. Nuestra fe tiene la capacidad de movilizar a los ángeles de Dios. Nuestros miedos tienen la capacidad de movilizar a los ángeles caídos. Entonces tienes que tener cuidado con tus palabras, no solamente con lo que dices o dejas de decir, porque eso afecta el mundo espiritual que te es a favor, sino con lo que dejas de decir o dices para mal. No, es que a mí nada me sale bien, yo no sirvo para nada, yo sí definitivamente no debía haber nacido, yo no entiendo yo para qué viví, yo mejor me debería morir, este mundo cada vez está peor, este matrimonio no sirve para nada, es que mis hijos no sirven para nada. ¿Qué es eso? Si la oración es hablarle a Dios y declarar en el mundo espiritual, ¿qué crees que es todo eso que estoy diciendo? Son declaraciones negativas, o sea, fe en negativo, miedo expresado, temores expresados que hacen que se muevan los demonios. Te voy a dar otro pasaje para poder validar esto que te estoy diciendo. Salmo 103:20. Dice el rey David lo siguiente: alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes. Oye, dile al que tienes al lado, y te hago repetir porque yo no estoy ahí contigo y necesito que estés metido en la película. Dile a la persona que tienes al lado: los ángeles son seres poderosos que llevan a cabo los planes de Dios. Piensa en eso, los ángeles llevan a cabo los planes de Dios. Ahora, si los ángeles se encargan de llevar a cabo los planes de Dios, la voluntad de Dios en esta tierra, a nuestro favor, como dice el libro de Hebreos 1:14, el enemigo también tiene sus ángeles caídos que se encargan de llevar a cabo sus planes. Tienes que tener cuidado. Por eso cuando alguien va a una bruja, por eso cuando alguien va a un psíquico, por eso cuando alguien lee el horóscopo, por eso cuando alguien hace la tabla Ouija, por eso cuando alguien consulta a un espiritista, por eso cuando alguien le lee en la mano o el chocolate o el cigarrillo, le aciertan. Porque cuando tú vas a que te lean la mano, cuando tú lees el horóscopo, cuando tú consultas al brujo o al adivino, lo que tú estás haciendo es un contrato con el reino espiritual de maldad, y esos ángeles se van a encargar de que ese contrato se cumpla. Por eso la gente, pero es que a mí me dijeron esto y se cumplió. Claro que se va a cumplir. El punto no es si se cumple o no se cumple, la pregunta es quién lo cumplió y la voluntad de quién se cumplió. Por eso tú tienes que tener cuidado con eso. Tienes que guardar tu vida espiritual. No te puedes meter en cualquier lugar. No puedes a la ligera ir consultando cualquier cosa. Tenemos que volver al celo de Dios y entender que el Señor solamente quiere que tengamos relación con el mundo de luz, no con el mundo de las tinieblas, porque no hay relación entre la luz y las tinieblas. Y entonces tú y yo debemos tomar autoridad, orar, tomar autoridad de lo que Dios nos ha dado y empezar a hacer una batalla en lo espiritual constantemente. Mira este pasaje y ya voy al punto número 2 y entramos en la recta final. Segunda de Reyes, claro que yo esperé como una hora aquí sentado para predicarles, ahora ustedes me esperan a mí. Segunda de Reyes 20, del 17 al 19, dice lo siguiente. Esto que te voy a leer es para mí uno de los... Es muy triste porque revela una condición del corazón humano. Mira lo que dice acá, Segunda de Reyes 20, del 17 al 19. Estas son palabras del profeta Isaías al rey Ezequías. El profeta Isaías viene y le da una palabra al rey Ezequías y le dice: he aquí, vienen días cuando todo lo que hoy hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia y no quedará nada. O sea, esta no es una buena profecía. Isaías le está dando una profecía muy difícil de digerir a Ezequías, al rey, porque por causa de su pecado y de su desobediencia, Dios se cansó de Ezequías y a través del profeta le dice: vienen días donde todo lo que estás viendo no va a quedar nada, todo va a ser llevado a tus enemigos, a Babilonia. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Mira lo que dice. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra del Señor que has dado es buena. Oye, es como si, es como si alguien viniera y te dijera: oye, todo lo que has construido algún día se va a desaparecer y tus hijos van a terminar, tus hijos que hoy tú trabajaste tanto para ellos y para darles tantas cosas, algún día van a terminar trabajando para otros.
y no va a quedar para ellos herencia, y que tú dijeras, oh, eso es una buena palabra. Y mira lo que dice Ezequías, esa palabra es buena, pues pensaba, ¿no es así? Si hay paz y seguridad en mis días. Oye, qué palabra tan egoísta. Esta es la palabra más egoísta que yo he escuchado, porque lo que está diciendo Ezequías es, bueno, le va a pasar a mis hijos, no a mí. En otras palabras, todo lo que yo he construido yo lo voy a poder disfrutar. ¿Y por qué te traje este pasaje? Porque yo pienso que una de las razones por las que no nos activamos espiritualmente es porque somos demasiado egoístas y no estamos pensando en las generaciones que vienen adelante nuestro y en el tipo de iglesia y de mundo que van a heredar, sino que estamos pensando solamente en nosotros y en nuestra propia comodidad. Si estamos viviendo días difíciles, trabajemos en lo espiritual para traer la paz de Dios a esta tierra, para traer las bendiciones de Dios a esta tierra, para traer las promesas de Dios a esta tierra, para traer, como dijo Jesús, hágase tu voluntad así como en el cielo, en la tierra. Viste que Jesús lo enseña en la oración, hágase lo que tú dijiste aquí, aquí, pero eso se activa en oración, con mis palabras, con mi relación con Dios y con mi guerra espiritual, para que entonces las futuras generaciones no tengan que vivir lo que nosotros estamos viviendo. Tómatelo en serio. Si no te tomas en serio este tema de la oración, familia, y oración no es cada mañana decirle, Señor, gracias por este día y gracias por la comida y que me vaya bien de aquí a la oficina. O sea, eso es parte de la oración. Pero orar es mucho más que eso. Orar es llegar a tu lugar de trabajo y decir, se siente una atmósfera pesada, me voy a meter al baño y voy a orar un momento, Señor, que tus ángeles estén sobre este lugar. Padre, que tu presencia se ponga sobre este lugar. Tú dijiste que todo lugar que pise la planta de mis pies será bendito. Tú dijiste que yo seré bendecido, tú dices que yo soy luz, yo declaro tu luz sobre esta oficina, toda opresión se va, toda tristeza se va, pero a veces los cristianos nos hemos vuelto más termómetros que termostatos. Yo tengo un acuario, tengo una pecera de mar, algunos la han visto en las historias que comparto, y yo tengo dos elementos, tengo un termómetro y tengo un termostato. El termómetro mide la temperatura del agua, el termostato la cambia. Tú y yo como cristianos no podemos ser cristianos termómetro. Hay demasiado cristiano termómetro. El cristiano termómetro es el cristiano que usa su discernimiento para medir y juzgar. Esta gente está muy fría. Aquí hay mucha depresión. Aquí se siente una atmósfera tenaz. Aquí se siente una atmósfera de pecado. Puro cristiano termómetro. Hay unos que ni siquiera termómetro porque no tienen discernimiento. Y ese es otro asunto. Pero hay unos que tienen discernimiento, pero solo lo usan para medir. Y a ti no se te dio el discernimiento para medir. A ti el discernimiento se te dio para cambiar la atmósfera. El discernimiento se te dio porque tú debes ser un termostato. Esto está muy frío, pues en el nombre de Jesús esto se calienta. Esto está muy caliente, en el nombre de Jesús se enfría. Aquí hay mucha tristeza, en el nombre de Jesús yo declaro que aquí va a haber gozo y que a través mío la atmósfera cambia, porque nuestra lucha y nuestra guerra no es que el jefe hoy está de mal humor. ¿Será que esto es espiritual? Bueno, de pronto jefe no me va a abrir la puerta y no voy a poder darle un consejo e imponerle manos, pero yo voy a orar cuando yo entre a esa oficina. Yo voy a orar en mi mente, yo voy a orar en voz baja, yo voy a orar en mi oficina, yo voy a orar en el baño. Eso fue lo que hizo Daniel. Daniel estaba orando y clamando y Daniel no era un desocupado. Daniel era parte de los asesores del rey. Entonces lo que te quiero decir es, toma autoridad en la atmósfera. No, esto no es la oracioncita de 2 minutos, el devocional en la aplicación que bajaste eso está bien. No te estoy criticando. Si eso es lo que haces hoy, esa es tu vida espiritual, está bien. A lo mejor eres un bebé espiritual, pero necesitamos madurar. Necesitamos cristianos que tomen autoridad y que entiendan el poder que les ha sido dado. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Bueno, espero que sí, porque no tengo manera ni de verlos ni de escucharlos, pero ya voy a acabar. Si no, me escriben aquí en el chat y me dicen, pastor, acabe ya. Bueno, número 2, va el segundo punto. Dice así. El primer punto, ¿cuál fue? Tómate en serio este tema de la oración. El segundo punto es, no tomes demasiado en serio los problemas. Mejor ora. No tomes demasiado en serio los problemas. Mejor ora. Entonces dile a la persona que tienes al lado, oye, esto que nos dijo el pastor como que lo pone a uno preocupado, estamos en guerra. Ahora, entonces dile, relájate, no te preocupes. Relájate, ya sabe, ahorita que estamos viendo el mundial, entonces entra uno a ver quién va a ganar y este mundial sí que nos ha dado sorpresas, han ganado los que no eran los favoritos han quedado, mejor dicho, no voy a hablar de eso porque ustedes saben que yo soy cristiano, pero bueno, no te la tomes tan en serio, mejor ora, no te preocupes, mejor ora.
bueno, te decía lo del mundial porque es que a diferencia del mundial que uno no sabe quién va a ganar, solo hay unos pronósticos. Aquí nosotros no tenemos un pronóstico. Jesús no nos dio un pronóstico. Jesús no nos dio una probabilidad. Jesús nos dio una promesa. Es diferente. No es lo mismo un pronóstico que una promesa. Aquí no se nos pronosticó que podíamos ganar. Se nos declaró y se nos prometió que ganaríamos. Nosotros hemos ganado. Nosotros somos victoriosos. Pablo está diciendo, oye, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es real, estamos en lucha, pero relájate, porque ya Pablo nos va a dar más información, que fue lo que te dije que te iba a dar hacia el final. Entonces dice así, no se preocupen, no se preocupen, no se lo tomen demasiado en serio, mejor oren. Gracias por el feedback aquí. Me dicen que todo bien, que estamos full conectados, eso está bien. Entonces, mira, Filipenses 4:6 dice lo siguiente. Por nada estéis afanosos. Esto también es Pablo. O sea, el mismo Pablo que dijo, oye, tu guerra y tu batalla es espiritual. Ahora dice, por nada estéis afanosos. Antes bien, o sea, Pablo te está diciendo, no te preocupes por nada. Antes bien, en todo. Entonces di conmigo, por nada y di conmigo, en todo. No sé si te diste cuenta de los absolutos. Pablo está diciendo, por nada te afanes, en todo da gracias. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por nada te afanes, en todo da gracias. Dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Déjame darte mi versión, es mi síntesis de este pasaje. Filipenses 4:6, versión Felipe. Dice así, si oras por todo, no te afanarás por nada. Si oras por todo, no te afanarás por nada. ¿Por qué vives afanado? Porque no oras. Si usas tu superpoder, no vas a vivir ansioso y afanado. Si oras por todo, no te afanarás por nada. Si no oras por nada, te vas a afanar por todo. Muéstrame una persona afanada por todo, te voy a mostrar una persona que no está orando. Felipe, ¿cómo sabe? Porque ese fui yo. Porque así estaba yo hace unos meses. Afanado por todo, preocupado por todo y con mi superpoder guardado en el cajón, guardado en la gaveta, archivado y sin utilizar, tremendamente preocupado y afanado y mi superpoder, porque eso es lo que el diablo quiere, cristianos dormidos, ineficientes, el diablo me tenía foqueado, me tenía noqueado y foqueado. ¿Por qué? Porque no estaba utilizando mi superpoder. Hasta que entendí esto, dijo, yo necesito reconectar con Dios y reconectar con mis superpoderes y entonces ya no voy a estar afanado por todo. A veces me afano un poquito, pero oro. Por nada te afanes, por todo ora. Primera de Pedro 5:7, el apóstol Pedro dijo lo siguiente, echando, mira lo que dice, echando acuérdate que Pedro es pescador. Entonces me gusta mucho porque esta misma palabra de echando es la palabra que está en el libro de Marcos cuando dice que echen las redes. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo es lanza, echa. No sé si alguno de ustedes ha pescado con red, con atarraya, con chinchorro, no sé cómo le llamen en algún momento, pero yo sí, yo he pescado con redes en el río Carare, me acuerdo con mi primo David y con mi tío Diego íbamos a pescar en el río Carare y lanzábamos las redes y es un ejercicio de echar, de lanzar. Entonces Pedro está diciendo ese mismo concepto porque Pedro era pescador, él está diciendo, echa toda, echa, haz así. No le vas a pegar al que tienes al lado, pero haz así. Esa ansiedad que tienes en tu corazón, esa ansiedad que tienes en tu alma, esa carga que tienes aquí en el cuello, eso que te está oprimiendo, cógelo y échalo. Échalo, dice Pedro, echa toda tu ansiedad sobre él con mayúscula, está hablando de Dios. Oye, qué bendición que tú y yo podemos echarle nuestra ansiedad. En este mundo no le podemos echar nuestra ansiedad a nadie. La gente no quiere escuchar más problemas, ni uno que es pastor. Yo a veces viene la gente con cargas y yo le digo, no puedo escuchar a uno más. Llévaselas a Dios. Yo no estoy diseñado para esto. Llévale tus cargas a Él. Echa tu ansiedad. Pedro está diciendo. Pedro no dice, tráiganme sus ansiedades que yo voy a orar por ustedes. Él dijo, echen sus ansiedades delante de Dios porque Él tiene cuidado de ustedes. O sea, Pedro está diciendo, Él es el que te cuida, echa toda ansiedad, no te preocupes, más bien cuando estés preocupado, tira esa ansiedad, lánzala, échasela encima al Señor. En otras palabras, también para los que están tomando nota, la oración es una transferencia de cargas. Mira esto, en la oración yo lanzo mi ansiedad y Él me lanza su paz. Señor, dame paz, pero dame tu ansiedad. Señor, dame paz, ayúdame, paz. Señores, dame tu ansiedad. No es, Señor, mira mi ansiedad, porque es que hay cristianos que lo que dicen es, Señor, mira mi ansiedad. Él no te dice, muéstrale tu ansiedad a Dios, Él dice, lánzasela. Echársela significa suéltala.
Pero si sigues preocupado por lo mismo mañana, no se la echaste, se la mostraste y por eso sigues preocupado. Necesitas tirarla, soltarla. Ese problema financiero, lánzalo. Al otro día, Señor, sí, ¿por qué estás preocupado? Ya habías soltado, suéltala. Hay unos temas en mi vida en este momento que no se han resuelto y que me habían tenido amargado y preocupado hasta que le dije a mi esposa, yo no puedo seguir con esto porque esto me está matando. Ya decidí soltarlo. Y desde que lo solté, me estoy sintiendo mejor. No te puedo decir, ya todo cambió, al otro día esto es instantáneo, porque si no, pregúntale a Daniel, 21 días, una guerra espiritual. Entonces, ¿qué te quiero decir? El mundo espiritual es real y hay unos procesos que toman tiempo, pero tú echa, lanza, suelta, suelta. Ahora, la oración es una transferencia de cargas. Mira lo que dice el rey David en el Salmo 55:22. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. David es más decente, David era un rey, Pedro era un pescador. Entonces Pedro dice, échale la carga a Dios. David dice, entrégale tu carga al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Me gusta mucho la promesa de David. Pedro está citando esas palabras de David. Pedro dice, échale tu carga, porque esas son sus palabras y me gustan. Pero David dice, entrégale. ¿Qué significa entregar? Entregar es, toma. Pero muchas veces nosotros hacemos, no quiero soltar. Entrega, suelta, suéltale tu carga a Dios. Suelta tu carga. Cuando tú ores, Señor, te entrego esto. No voy a pensar más en esto. No voy a traer más este tema. Voy a creer que se solucionó. Voy a seguir orando por el desenlace, pero ya no voy a seguir mostrando. Es que estoy preocupado, es que estoy angustiado. Señor, yo te lancé eso hace 2 semanas y vengo a ratificarte que eso ya yo no lo tengo. Yo estoy esperando en ti, estoy confiando en ti. Yo sé que tú me vas a cuidar. Y con esto voy a terminar lo que te prometí que iba a traer al final. Antes de Cristo, primer, segundo y tercer cielo, batallas de tú a tú, solamente arcángeles y primeros príncipes, como dice la palabra en Daniel, un arcángel como Miguel, un man teso, un man de otro nivel, podía venir y hacerle frente a estos principados. 21 días ayunando y orando. Con Jesús en la tierra, principado dice, no me lances de aquí. Jesús dice, ok, a los cerdos, pero no los lanza de la región después de Cristo, después de Cristo. Y con esto es con lo que quiero cerrar. Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les enviaré al Consolador. Y él le dijo algo a los discípulos que a mí siempre me ha confrontado, pero también me da mucho descanso. Él les dijo, ustedes cosas mayores harán, mayores que yo, o sea, mayores que Jesús. Y yo siempre me pregunté, ¿cómo es que nosotros podemos hacer cosas mayores que Jesús? Y hay 3 razones por las que yo he descubierto que podemos hacer cosas mayores que Jesús. La primera, y quizás la más obvia, es porque Jesús solo tuvo 3 años para operar en su ministerio y la iglesia ya lleva 2000 años operando y se puede hacer más en 2000 años que en 3. Esa es la primera. La segunda, porque somos más. Jesús era uno solo, lleno del Espíritu Santo. Después de Pentecostés, todos los cristianos estamos llenos del Espíritu Santo, entonces podemos hacer más porque somos más tiempo, más personas, pero la más importante de esas 3 razones, y es la que quiero regalarte el día de hoy, es porque cuando Jesús dijo esas palabras, el mundo espiritual del segundo cielo, los ángeles caídos, no habían sido derrotados, habían sido expulsados del cielo, pero no habían sido derrotados. Solamente el sacrificio de cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, como dice el libro de Colosenses, dice que Él los expuso públicamente a una muerte en la cruz del Calvario, los expuso públicamente y los exhibió públicamente y los derrotó, y que toda acta de decretos que nos era contraria fue quitada de en medio.
es importante entender que después de Jesús hay una mayor autoridad. Hay una mayor autoridad. Esa mayor autoridad es demasiado importante, familia, porque tú y yo no tenemos por qué temer. Es real, hay un mundo espiritual. Pastor, pero ¿por qué siguen operando? Porque todavía no ha llegado el tiempo de su juicio final. Ellos todavía están operando, pero tú y yo tenemos hoy una autoridad que no tenía Daniel, que no tenía David, que no tenía José, que no tenía Moisés, que no tuvo Abraham. ¿Cuánto hubieran dado ellos por tener lo que nosotros tenemos hoy? El Espíritu de Dios morando dentro de nosotros y el mundo espiritual totalmente derrotado. ¿Sabes qué es el enemigo? Es como un policía con una placa falsa, como un policía que ya no está en la fuerza, pero sigue con la placa y nos la muestra y nosotros creemos que tiene autoridad, pero tú y yo tenemos autoridad, porque Jesús dijo, todo poder, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y mira, con esto termino. Colosenses 2:9. En Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. Y ustedes, te está hablando a ti, me está hablando a mí, al estar unidos a Él, están llenos de esa plenitud. Además, Él es la cabeza y tiene autoridad sobre cualquier principado y potestad. Pablo está diciendo, Jesús tiene toda la plenitud de Dios, tú estás conectado a Él, además Él es la cabeza, Él está por encima de todo principado y toda potestad. Mateo 28, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Familia, tú y yo tenemos un superpoder. Ese superpoder tenemos que empezar a usarlo en nuestras casas, tenemos que empezarlo a usar en nuestra vida personal, tenemos que salir a usarlo en nuestros lugares de trabajo, de estudio y en nuestros círculos relacionales con nuestras familias, y como iglesia tenemos que utilizarlo cada vez que nos reunimos. Tenemos que tomar autoridad, usar nuestro superpoder y entender que nuestra batalla, aunque tenemos la promesa de ser vencedores, tenemos que librarlo. Tenemos que librarla. Dile a la persona que tienes al lado, tienes que librar la batalla. Tienes que orar, tienes que usar tu superpoder. Voy a orar por ustedes y después de mi amén los dejo para que ustedes cierren la reunión. Padre, gracias. Gracias por enseñarnos. Gracias porque con tu palabra nos enseñas de estas realidades, de este mundo espiritual. Hoy entendemos que nuestra lucha y nuestra batalla no es contra sangre ni carne, no es contra personas, sino es contra principados, contra príncipes de nuestras ciudades, escondidos en las regiones celestes, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Pero también sabemos que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en ti, Señor, para destruir esas fortalezas. Y entendemos que tú, Jesús, quien tiene toda la plenitud de la deidad, es nuestra cabeza. Nosotros somos tu cuerpo, unidos a ti, quien eres la cabeza de toda potestad, de todo principado, el máximo gobernante de los cielos, nuestro amigo, nuestro maestro, nuestro rabí, nuestro hermano mayor, quien nos lleva al Padre, y te damos gracias por la autoridad que nos has dado. Espíritu Santo, te pido por una iglesia viva, por una iglesia encendida, por una iglesia que usa sus superpoderes. Y creo que hay personas en el auditorio que han tenido algunas dificultades. Aún veo parejas cuyos pensamientos de divorcio estuvieron presentes incluso esta mañana o anoche, parejas que estuvieron hablando de eso, que en una discusión lo plantearon. Y Dios me inquieta decirles, esa no es su voluntad y ese no es el capítulo final de su historia. Oren porque su batalla no es el uno contra el otro,
sino oren contra lo que se está oponiendo a su matrimonio. También personas, creo que hay una persona que ha tenido pensamientos de suicidio, aún en esta semana. No sé si incluso hoy, antes de venir a esta reunión. Y eso es un espíritu, un principado de muerte que ha estado gobernando sobre su vida. Tal vez en el lugar donde estás o las relaciones con las que andas han venido sembrando esos pensamientos porque tú no eras así. Hoy veo cómo ese principado se disuelve en el nombre de Jesús. Yo cancelo y anulo todo espíritu de muerte y hablo bendición y vida